Este lunes parte oficialmente el año escolar y con esto también empiezan, lamentablemente, aquello que ocurre siempre cuando uno va al colegio, que son los accidentes. En la mayoría de los casos se producen ciertamente en los recreos. Queremos conversar de este tema. Está en el estudio de CNN el doctor Roberto Rayman, él es traumatólogo infantil de la Clínica Las Condes. Doctor Rayman, gracias por venir. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, gracias. ¿Cuáles son, doctor, las patologías más comunes en materia de traumatología en accidente escolar? ¿Los esguinces? ¿Cómo está la frecuencia de accidentes? Afortunadamente, la gran mayoría de los accidentes son lesiones leves. Son lesiones de tipo contusión, torsiones y erosiones, pequeñas heridas. Dentro de eso, el segmento que más expuesto está son la extremidad superior, fundamentalmente las manos. Eso es lo que es la mayor cantidad de accidentes que tenemos. ¿Y cómo distingue un profesor o incluso ya probablemente en escolares que están un poco más adultos o cómo reacciona frente a una caída donde uno no sabe si es un esguince, si es una fractura, si se dislocó, si sencillamente es un golpe? ¿Cómo es una buena manera de actuar a quien está frente a un niño que tiene un accidente? Bueno, lo más importante de todo esto es primero mantener la calma, eso es fundamental, es como una cosa obvia, pero muchas veces no se tiene. En segundo lugar, ver cómo está el niño, si presenta aumento de volumen, presenta alguna deformidad evidente o cómo está con respecto al dolor. Yeah. Lo clásico que se dice, no lo muevan, no hagan ninguna cosa, en algunas ocasiones sí ocurre y hay que hacerlo así, pero en otras a veces es mejor colocarlo en una posición un poco más de descanso, en que le va a ayudar, más cómoda para que él pueda estar en forma mejor. ¿Hay alguna primera manera, doctor, de que alguien que sin ser médico pueda intentar distinguir frente a qué cuadro está? De ahí entonces la forma en cómo va a actuar. Por ejemplo, no es lo mismo si en un accidente esté pensando en educación física, sobre todo. Hay lesiones bastante normales, como que se salga un hombro, se salga un codo, en fin. ¿Cómo tratar de distinguir frente a qué estamos? Hay algunas lesiones que son muy evidentes. Por ejemplo, cuando tú tienes una luxación del hombro en que vas a ver una deformidad que es evidente y con una impotencia funcional tremenda, y ahí la verdad que no cabe duda. ¿Y el dolor? Y el dolor es tremendo. Pero hay otra en que la verdad no es tan evidente y por lo tanto en esa yo te diría aconsejamos mejor ser un poquito más cauto hasta que llegue alguna persona que pueda determinar. Afortunadamente en todos los colegios, o no en todos pero en casi todos los colegios hay enfermeras que resuelven este problema muy bien. Ya, doctor, respecto a las lesiones más graves, yo sé que es difícil poder entregar una respuesta clara porque cada caso y cada situación siempre puede superar lo ya existente. Pero en la frecuencia de casos que normalmente usted atiende de lo que ocurre en los colegios, ¿cuál diría usted que es una lesión que se repite y que es de las más graves? Bueno, a ver, estamos hablando de graves afortunadamente en cuanto a riesgo vital, por suerte no, pero de gravedad yo diría que son las fracturas, en que el niño queda con una impotencia funcional muy importante, con una deformidad que a veces es evidente, otras veces no, y con mucho dolor. Yo diría que de nuestro porcentaje de atención alrededor del 20% corresponden, entre el 20 y el 30% corresponden a fracturas, y esas lesiones son las que meritan un tratamiento, o sea, todas meritan un buen tratamiento, pero esa hay que prestarle una atención mayor. Y en una pregunta de utilidad para los apoderados, que suelen estar muchos de ellos en el trabajo y llaman del colegio y dicen, oiga, su hijo o su hija se cayó, está en una fractura, uno como madre o padre siempre intenta ir al colegio y hay algún grado de preocupación, pero frente a cuál el padre debiera o la madre ya poner una mayor voz de alerta y recurrir más rápido de lo que debiera normalmente. O sea, lo que es fundamental, yo diría, como decía, el 60% de las lesiones son habitualmente lesiones menores. Y frente a eso, la enfermera del colegio o la gente que ha visto al niño le puede decir, quédate tranquilo, calma. Si es una lesión ya mayor, yo diría que tiene que ir. Ahora, uno como papá siempre quiere estar al lado suyo, pues eso es una cosa fundamental. Ahora, yo diría que afortunadamente en ese sentido, en cuanto a la prevención, estos mismos sistemas de convenio escolar que existen en las diferentes clínicas han llevado a la capacitación de personal, de profesores de educación física, de enfermeras que están en los colegios y que te pueden dar una primera atención muy buena y que nos ayuda mucho. Por su experiencia, doctor, ¿la mayor incidencia de accidentes en el colegio ocurre en los recreos o en la clase de educación física? Porque como están los niños, sí, a veces parece que se mueven más en los recreos que en la clase. Curiosamente, fíjate que es muy cierto, uno tendería a pensar que es en la clase de educación física. Correcto. Pero de los accidentes, cuando tabulamos esto, alrededor del 35% ocurre en el colegio, no en la clase de educación física. El 25% sí ocurre en educación física, pero es más en los recreos y en el periodo en que el niño no está con
la atención permanente de algún adulto como lo es en las clases de educación física. Doctor, ¿qué rol juega el tiempo de reacción que pueda entregar esa enfermera de la que usted nos hablaba, la profesora o el adulto, para poder superar con mayor o mejor facilidad una lesión de este tipo? Sin duda alguna depende de la gravedad de la lesión, y ahí está en lo que cómo están ellos preparados para hacer. Si es una lesión grave en la cual yo tengo una gran deformidad, que tengo por ejemplo un compromiso vascular, un compromiso así, la reacción rápida de la enfermera es vital en eso, ¿de acuerdo? Y yo te diría que en la experiencia hemos ido viendo que afortunadamente eso está ocurriendo, y hoy en día son pocos los niños que nos llegan con una primera mala atención que uno dijera no corresponde, o se hizo mal, o se hizo... Perfecto. Doctor, le quiero agradecer mucho que haya venido, y antes me parece también relevante, pensando ahora en muchos papás que están por primera vez yendo al primer año de colegio de sus hijos. Usted decía, hay colegios, la mayoría de los particulares sobre todo, tienen convenios con clínicas. Sí. ¿De qué sirven esos convenios primero? Y segundo, ¿en qué cosas debiera uno fijarse a la hora de leer dichos convenios entre el establecimiento y la clínica? Hay dos convenios. Un convenio escolar que es el que todos los niños tienen, por el hecho de ser escolares, todos los niños tienen con el Sistema Nacional de Salud, y otro es el convenio que uno compra en forma particular con algunas clínicas. Yo diría que lo más importante es ver, primero, la cercanía que ellos tengan con el lugar donde esté el colegio. Yo creo que eso es muy importante, y lo otro es la confianza que le dé el servicio que ellos quieran tomar. En ese sentido, yo diría que la verdad es que todas las clínicas dan esa confianza, por lo tanto ahí ya tienen que cada papá decidir qué es lo que ellos quieren de acuerdo a otra situación. Doctor, y finalmente es cortito, lo primero, no sé si es mito o realidad, lo primero que uno debiera hacer ante una lesión traumatológica, independiente de la gravedad, es siempre aplicar frío, aplicar calor o no aplicar nada. No, el frío, porque con el frío tú vas a lograr que los vasos sanguíneos se espasmen, y con eso vas a lograr una menor inflamación. Inicialmente siempre el frío es lo que hay que aplicar. Perfecto, doctor, le quiero agradecer mucho que haya venido a darnos estos consejos al estudio CNN, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Vamos al corte, en un par de minutos volvemos con más noticias aquí en CNN.